Cordial saludo, estimados estudiantes de la institución educativa La Cabaña. Hoy estudiaremos en el área de matemáticas el tema de función lineal explicado por la docente Sandra Marcela Chito Cerón. En primer lugar, recordemos que la función lineal es del tipo y igual a mx más b, en donde m es la pendiente de la recta y b es el intercepto de la recta con el eje y, es decir, este punto, el punto donde se intercepta la recta con el eje y. ¿Listo? Entonces, si es más 3, por ejemplo, entonces sería 1, 2, 3. Se intersectaría en el eje y en el valor 0,3. Y si fuera 0, menos 1, entonces sería este valor, por ejemplo. Entonces, si nosotros tenemos y igual a 3x menos 2, entonces 3 es la pendiente de la recta y menos 2 es el punto de intersección con el eje y. Entonces recordemos que la gráfica es una línea recta, ¿está bien? Entonces puede ser, cuando la pendiente sea mayor que 0, la función lineal es creciente, porque a medida que aumenta x, ¿sí? Aumenta el valor de y, ¿listo? Cuando la pendiente sea menor que 0, entonces la función lineal es decreciente, porque a medida que aumenta x, el valor de y disminuye. Recordemos que m representa la pendiente de la recta y la pendiente de la recta determina el ángulo de inclinación de la recta con el eje x. Y ya sabemos que b es el intercepto con el eje y. Recordemos la función lineal y igual a mx más b como y igual a 2x más 1. Entonces, ¿quién es 2? 2 es la pendiente. ¿Quién es 1? 1 es el intercepto. Por lo tanto, se va a interceptar con el eje y en el punto 0,1, en este punto, 0,1. Y como la pendiente es positiva, recordemos que si m es igual a 2, ¿listo? Entonces m en ese caso sería mayor que 0. Luego la función lineal es creciente y el ángulo de inclinación sería este de aquí. Y vamos a estudiar que cuando la pendiente sea positiva, o sea mayor que 0, el ángulo de inclinación con la recta va a ser menor que 90 grados. Entonces ustedes ya saben determinar la función lineal y igual a 2x más 1 a través del diagrama de Venn, como dando valores a un conjunto A llamado dominio, y esos valores del dominio se reemplazan en la función y igual a 2x más 1, es decir, el valor de x va cambiando para menos 2, va cambiando para menos 1, va cambiando para 0, va cambiando para 1, va cambiando para 2, y cuando lo reemplace en la función y igual a 2x más 1, va, con cada valor reemplazado en x, va logrando un valor en y. ¿Listo? Este sería el diagrama de Venn. Y también pues, se puede representar como una tabla de valores y esos valores pues conforman puntos, donde menos 2 es el valor de x y menos 3 es el valor de f de x o de y. Y esos puntos que conforman la pareja ordenada, por ejemplo, sería la pareja ordenada, menos 2, menos 3. Y sería la pareja ordenada aquí menos 1, menos 1. Aquí sería la pareja ordenada 0,1, que es el intercepto con el eje y. Este valor 0,1, este de aquí. Este otro punto sería 1,3 y este último punto 2,5. ¿Vale? Entonces, todos estos valores de la tabla de valores se convierten en puntos y los puntos se ubican en el plano cartesiano. Recordemos que este eje es el eje X y que este es el eje Y. Y entonces esos puntos se unen formando una línea recta, ¿vale? Todos esos puntos, si usted determina 2 puntos nomás, les va a dar la misma recta que si determina 3 puntos o 4 o 5. ¿Por qué? Porque si ya tienes, por ejemplo, estos 2 puntos, cuando uno lo extienda, entonces allí va a pasar por los otros puntos, aunque no los haya determinado. ¿Listo? Estudiemos ahora el concepto de pendiente de una recta. Entonces, ¿qué es la pendiente de una recta? La pendiente de una recta determina el ángulo de inclinación de la recta con respecto a un eje. ¿A cuál eje? Al eje X
Recordemos que este se llama eje Y, pero la pendiente de la recta va a determinar el ángulo de inclinación con respecto solamente al eje X. ¿Está bien? Entonces, para poder determinar ese ángulo de inclinación, necesitamos conocer dos puntos, un punto 1 y un punto 2. ¿Cómo podemos determinar esos dos puntos? Podría ser a través de la tabla de valores. Si usted tiene la expresión y igual a mx más b, entonces puede dar un valor, por ejemplo, un valor x sub 1, ¿sí? Entonces el x sub 1 lo multiplica por la pendiente, le suma el intercepto y va a obtener un y sub 1, es decir, va a construir un punto, tal cual como se hizo en la tabla de valores. También puede tener un valor x sub 2, lo reemplaza, multiplica por m, le suma b y ya va a construir la pareja x2, y2, ¿vale? Entonces la pendiente de una recta está dada por m. Recordemos que el símbolo para denotar pendiente va a ser m. Para determinar el ángulo de inclinación de una recta con respecto al eje x, se calcula m igual a tangente de alfa. ¿Cómo vamos a encontrar eso? Entonces, tangente de alfa es una función trigonométrica de las principales, tangente de alfa. La pendiente de la recta representa la tangente del ángulo de inclinación de la recta con respecto al eje X. Entonces, si usted conoce el valor de m, puede encontrar el valor del ángulo alfa. ¿Cómo? Ya lo vamos a ver a continuación. Cuando conocemos el valor del ángulo de inclinación de la recta, el valor del ángulo de inclinación de la recta, podemos determinar la pendiente, ¿sí? Sin embargo, en muchas ocasiones este ángulo es desconocido. Entonces, si nosotros ya sabemos que si tenemos que m es igual a tangente, o sea, la función trigonométrica tangente de alfa, ¿está bien? Que es el ángulo. Pero por lo general conocemos a m y nos piden encontrar el ángulo, ¿sí? O sea, alfa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, si conocemos m, ¿por qué conocemos a m? Porque por lo general nos entregan la expresión y igual a mx más b. Entonces, el coeficiente de la x es m. El término que no tiene x es el término independiente, que es el intercepto con el eje y. ¿Listo? Entonces, y es igual a mx más b. Entonces, el valor que le entreguen a usted de m lo iguala a tangente de alfa. Alfa no la conocemos, entonces le seguimos manejando como alfa. Y de aquí, entonces vamos a aplicar tangente inversa, que es tangente a la menos 1, que lo entrega la calculadora a ambos lados de la igualdad, y así vamos a despejar alfa. Luego, si conocemos el valor de la pendiente, pues inmediatamente aplicamos m igual a tangente de alfa. ¿Listo? Pero si no conocemos el valor de la pendiente, sino que nos dan dos puntos, el punto P sub 1 y el punto P sub 2, entonces vamos a utilizar la siguiente fórmula para determinar la pendiente. Se calcula de la siguiente manera. Tomamos el y sub 2 de el punto 2, tomamos el y sub 2 y le restamos el y sub 1 del punto 1. Luego tomamos el x sub 2, ¿listo? Del punto 2 y le restamos el x sub 1 del punto 1, ¿listo? Si usted se equivoca y pone en el numerador x sub, o sea, si usted hace m igual a x sub 2 menos x sub 1 sobre y sub 2 menos y sub 1, ha cometido un grave error, o sea que no va a encontrar la pendiente correcta. ¿Por qué? Porque si la pendiente vale 2, usted al equivocarse y colocar primero los valores de x en el numerador y los valores de y en el denominador, entonces en lugar de darle 2, le va a dar un medio. ¿Está bien?
Por esa razón no se puede equivocar por nada del mundo. Esto no está bien, esto no está bien, ¿está bien? Entonces usted no puede cometer ese error, siempre debe tener pendiente que los valores de Y se restan en el numerador y los valores de X se restan en el denominador. Otra característica que usted debe tener en cuenta es que si usted primero escoge a Y sub 2, también debe escoger a X sub 2 en el denominador. O sea, si primero a Y sub 2 le resta Y sub 1, entonces a X sub 2 le debe restar X sub 1. Entonces, como ya sabemos que no necesariamente vamos a conocer el valor de la pendiente, en muchas ocasiones nos va a tocar calcular el valor de la pendiente porque nos van a pedir el ángulo de inclinación. O sea, la pregunta va a ser, ¿cuál es el ángulo de inclinación de la recta con respecto al eje X? Entonces, en ese caso, vamos a tomar dos puntos y si nos los dan, pues mucho mejor. Si ya nos dan los puntos y vamos a hacer Y2 menos Y1. O sea, este valor de Y2 le restamos Y1. ¿Listo? En el numerador. Y luego X2 le restamos X1. ¿En dónde? En el denominador. ¿Está bien? Numerador, denominador. ¿Listo? No se pueden equivocar. O sea, X2 menos X1 nunca va en el numerador. Como m es igual a tangente de alfa, entonces, ¿qué vamos a hacer? Era lo que les decía hace un momento. Entonces, si nosotros tenemos que m es igual a tangente de alfa, entonces vamos a aplicar, así como cuando usted tiene, por ejemplo, voy a ponerlo acá arriba, cuando usted tiene x a la 2 igual a 4, ¿sí? ¿Cómo eliminamos este cuadrado? ¿Cómo eliminamos ese cuadrado? Extrayendo raíz cuadrada a ambos lados, ¿sí? Entonces, este cuadrado se cancela con la raíz y nos queda x es igual a raíz de 4, ¿sí? De un lado se cancela la raíz con el cuadrado. ¿Por qué? Porque 2 dividido 2 da 1, entonces se cancela, ¿sí? Entonces, ¿cómo cancelamos a tangente de alfa? ¿Cómo cancelamos a tangente de alfa? A tangente de alfa lo cancelamos de la siguiente manera, aplicando tangente a la menos 1 de m, es decir, aplicando tangente en ambos lados, igual a tangente a la menos 1 de tangente de alfa. ¿Está bien? Entonces, haga de cuenta que tangente a la menos 1 de tangente es como si fuera raíz de x al cuadrado. Entonces, se va a cancelar. Tangente a la menos 1 se cancela con tangente y ya le va a quedar a usted alfa. Y en el lado izquierdo pues no se cancela, entonces se va a mantener tangente a la menos 1 de m. Vamos a ver ejemplos para entender esto. Antes de revisar los ejemplos, vamos a tener en cuenta un detalle. Si el ángulo de la recta es menor que 90 grados, en este caso, ¿cómo sabemos que es menor de 90 grados? Porque si aquí trazamos una perpendicular, mire que aquí sería 90 grados y este valor es menor que 90 grados. Entonces, si el ángulo de la recta es menor que 90 grados, es porque la pendiente es mayor que 0. Y si el ángulo de la recta es mayor que 90 grados, ¿cómo sé que es mayor que 90 grados? Porque si trazo aquí una recta perpendicular, miren que este ángulo es mayor que 90 grados. ¿Listo? Entonces, es porque m es menor que 0. Entonces, si usted al hacer m es igual a y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1, si usted al hacer esa operación obtiene un m mayor que 0, ¿sí? Entonces usted va a encontrar un ángulo menor que 90 grados. ¿Listo? Entonces, ojo, si usted calcula m y obtiene una pendiente mayor que 0 y a usted el ángulo lo llega a dar
100, por ejemplo, entonces usted debe revisar porque algo salió mal. Si usted la pendiente la encuentra, la calcula y es menor que 0, entonces tiene que encontrar un ángulo mayor que 90 grados. ¿Está bien? Esa es como una indicación para tener cuidado al momento de calcular la pendiente. Entonces, si la recta usted le muestra que el ángulo es menor que 90, debe calcular la pendiente y debe ser mayor que 0. Si usted la recta le muestra que el ángulo es mayor que 90, entonces al calcular la pendiente, debe esta pendiente ser menor que 0. Vamos a revisar unos ejemplos de rectas cuyo ángulo con el eje X es menor que 90. O sea, ¿cómo sé que es menor que 90? Entonces trazo esta recta aquí, trazo esta recta, miren, trazo esta recta, y si aquí sería, esto sería 90 grados. Entonces, si es menor es porque pues la recta está entre 0 y 90 grados, que es esta recta imaginaria. ¿Listo? Entonces, en este caso, debemos encontrar un ángulo, miren, un ángulo menor que 90 grados, porque recordemos que esto es 90 grados. ¿Listo? Entonces, ejemplo 1. Dice, determinar el ángulo de inclinación de la recta que pasa por los puntos P sub 1, 2,3 y P sub 2, 1,4. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a ubicar los puntos. 2,3. Entonces, el punto 1, 2,3. ¿Listo? Y el punto 2, 1, menos 4. Entonces, recordemos que X sub 1, como este es el punto 1, el 2 es X sub 1 y el 3 es Y sub 1. Como este es el punto 2, X sub 2 es 1 y Y sub 2 es 4. ¿Está bien? Pero los vamos a ubicar esos puntos. Entonces, ¿dónde está 2, 3? Entonces, 1, 2 y sube 1, 2 y 3. Entonces, quedaría 2, 3 aquí. Este sería el punto 2, 3. El punto 2, 3. ¿Listo? Ahora, 2, 3 está aquí ubicado. ¿Listo? Ahora vamos a ubicar el punto 1, menos 4. Entonces, 1, menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Recordemos que este eje es X y este eje es Y. Entonces, 1, menos 4. Entonces, 1, menos 4 está aquí. ¿Listo? Entonces, ahora unimos esos dos puntos. Vamos a unir esos dos puntos. Entonces, con una recta. ¿Listo? Entonces, bueno, no tengo mucho pulso que digamos, pero lo puedo unir. Listo. Se desapareció el punto. 1, menos 4 está aquí. Listo. Y aquí está la recta. ¿Listo? Entonces, a simple vista, vemos que el ángulo de inclinación de la recta, miren, es menor que 90 grados. Luego la pendiente tiene que ser mayor que 0. Si usted hace las cuentas y la pendiente no le da mayor que 0, debe haber cometido algún error y debe corregirlo. ¿Listo? Entonces vamos a hacer los cálculos. Entonces, recordemos que según la fórmula, m es igual a y sub 2 menos y sub 1. Miren aquí. M es igual a y sub 2 menos y sub 1. Es esto. A ver. Entonces, m es igual a y sub 2 menos y sub 1. Entonces, ¿quién es y sub 2? Es menos 4. ¿Está bien? Menos 4. Entonces, tomamos menos 4 en un paréntesis. Menos 4. Menos. Ese menos es de la fórmula, así que lo debe poner usted. Menos. Tomamos a y sub 1. ¿Listo? Entonces, ya tomamos a menos 4. Ahora tomamos a y sub 1, que es 3. ¿Listo? Entonces, menos 3. Luego, en el denominador tomamos a x2, que es 1, mírenlo aquí, y a x1, que es 2, mírenlo aquí. Entonces, hacemos menos 4 menos 3 y 1 menos 2. Ese menos es de la fórmula. Ahora sí, eliminamos paréntesis. Menos 4, como no hay ningún signo antes, entonces podemos eliminar el paréntesis y nos queda menos 4 menos. ¿Cuál signo tiene el 3? ¿Qué signo tiene el 3?
positivo. Aquí hay un signo positivo. ¿Listo? Es un signo positivo. Menos por más da menos. Y 1 menos 2, miren, menos por más también da menos, entonces 1 menos 2. Ahora, menos 4 menos 3, ¿cuánto da? Como son signos iguales, se suman y se mantiene el signo, entonces quedaría menos 7. Acá, como son signos diferentes, 1 menos 2 se restan y se pone el signo del número mayor. Entonces sería menos 1. ¿Está bien? Ahora sí, menos por menos da más y 7 y 1 da 7. Efectivamente, miren que m es mayor que 0. Entonces es una buena señal. Ahora, ¿qué hacemos? Como m es igual a tangente de alfa, entonces ya no vamos a poner m, sino que vamos a poner el valor que hemos encontrado, que es 7. Entonces ponemos 7 es igual a tangente de alfa. Y luego, ¿qué hacemos? Como m es igual a tangente de alfa, recordemos que vamos a aplicar tangente a la menos 1 de m, y vamos a aplicar a tangente a la menos 1 de tangente de alfa. ¿Listo? Tangente a la menos 1 de m, pues mírenla, aquí está. Y tangente a la menos 1 de tangente es como si se cancelara, entonces solo nos queda alfa. Y ahora sí, en vez de poner m, vamos a poner 7. Entonces queda tangente a la menos 1 de 7 es igual a alfa. Ahí es donde necesito la calculadora. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar el ángulo que estamos buscando? Utilizando la calculadora, vamos a dar clic en Shift y vamos a dar clic en tangente. Y eso nos va a permitir encontrar la tangente inversa de 7, que va a ser igual al ángulo. Recordemos que el ejercicio nos está pidiendo determinar el ángulo de inclinación de la recta que pasa por los puntos P sub 1, 2,3 y P sub 2, 1,-4. ¿Está bien? Ya hemos encontrado con esos puntos que la pendiente es igual a 7. Y como la pendiente es mayor que 0, entonces el ángulo de inclinación de la recta debe ser menor que 90 grados. ¿Está bien? Entonces, sabemos que tangente a la menos 1 de m es igual a alfa. Pero en vez de poner m, ya vamos a poner 7, porque ya sabemos que m vale 7, ya la encontramos aplicando la fórmula m es igual a y sub 2 menos y sub 1 sobre x2 menos x1. Entonces ya sabemos que 7 es m. Luego, ¿cómo vamos a obtener tangente a la menos 1? Entonces aquí es donde entra a jugar un papel importante la calculadora. Si nosotros oprimimos esta tecla de aquí, entonces va a calcular seno. Si oprimimos esta tecla, va a calcular coseno. Y si oprimimos esta tecla, vamos a calcular tangente. Pero yo no necesito ni seno, ni coseno, ni tangente, sino tangente a la menos 1, es la que yo estoy necesitando. Entonces, ¿cómo obtengo esas teclas de seno a la menos 1, coseno a la menos 1? Si usted observa bien, aquí está seno a la menos 1, mírenla, seno a la menos 1, acá está coseno a la menos 1 y acá está tangente a la menos 1, pero están de fondo y en amarillo. Entonces, para poder que la calculadora me utilice esas funciones inversas, necesito teclear o oprimir la tecla Shift. ¿Por qué? Pues porque miren, las funciones en amarillo se hacen visibles. Miren, todas estas funciones en amarillo son visibles siempre y cuando usted oprima la tecla Shift. Si usted no oprime la tecla Shift, entonces la calculadora no va a entender que usted quiere la función inversa, sino que usted quiere la función tangente. ¿Está bien? Y no, nosotros queremos la función tangente a la menos 1. Entonces, como queremos la función tangente a la menos 1, ¿usted qué debe hacer? Oprimir la tecla Shift. ¿Listo? Entonces va a oprimir la tecla Shift y luego va a oprimir la tecla tan. Ahí ya le va a aparecer en su calculadora, le va a aparecer algo así, tan a la menos 1. Y entonces ahora sí, usted va a oprimir el número 7, o sea, el número 7 lo oprime y entonces acá le va a aparecer así, tan a la menos 1 de 7. ¿Listo? Y acá le va a aparecer el resultado, 81,86 y muchos valores más. ¿Listo? Entonces usted va a colocar 81,86 y lo va a redondear.
¿Está bien? Como este número es mayor que 5, entonces usted aumenta en una unidad al número anterior, entonces le va a quedar 82 grados. Entonces alfa es igual a 82 grados. Efectivamente, como la pendiente es mayor que 0, el ángulo de inclinación con la recta es menor que 90 grados. Luego, la respuesta sería, el ángulo de inclinación de la recta es alfa igual a 82 grados. El ejemplo 2 consiste en determinar el ángulo de inclinación de la recta que pasa por los puntos P sub 1, 2, 3 y el punto P sub 2, menos 2,2. Entonces, ¿qué es lo primero que usted debe hacer? Debe escribir P sub 1, 2,3 y debe escribir P sub 2, menos 2,2 y debe ponerle nombres a cada valor. Es decir, este va a ser X1 y este va a ser Y sub 1 porque se tratan del punto 1. ¿Listo? Y este va a ser X2 y este va a ser Y sub 2 porque se tratan del punto 2. Entonces, usted va a aplicar la fórmula. Entonces, va a ser Y sub 2, es decir, 2, mírenlo aquí, 2, menos 3, menos de la fórmula, menos 3, 2 menos 3 da menos 1, y va a ser X2 menos 2, menos 2, menos 2, menos paréntesis 2, este es positivo, pero menos por más da menos, entonces nos queda aquí este menos. Y como son signos iguales, no da 0, sino que da menos 4. Y menos por menos da más, se multiplica este signo con este signo y daría más, porque menos por menos da más, un cuarto. Y listo, este es el valor de la pendiente. Y recordemos que m es igual a tangente de alfa, luego un cuarto es igual a tangente de alfa. ¿Listo? Entonces con la calculadora usted va a teclear tangente a la menos 1 de m, es decir, tangente a la menos 1 de un cuarto, y eso le va a dar igual al ángulo de inclinación de la recta con el eje X. Entonces, como ya tenemos que tangente a la menos 1 de m es igual a alfa, eso ya lo sabemos, y que m es igual a un cuarto, entonces usted va a teclear Shift y ahora sí tan. Pero entonces en ese caso no se va a aplicar tangente, sino tangente a la menos 1 porque usted teclea Shift. ¿Listo? Entonces le debe aparecer tangente a la menos 1. Si no le aparece tangente a la menos 1 es porque no ha tecleado Shift. Entonces coloca 1 dividido 4, que es la pendiente, el valor de la pendiente, y eso le va a dar 14,03. Entonces vamos a redondear, como 3 es menor que 5 se cancela, como 0 es menor que 5 se cancela, entonces solo nos va a quedar 14. Entonces el ángulo de inclinación de la recta es alfa igual a 14. ¿Listo? Ahora sí, vamos a revisar que efectivamente es un ángulo menor que 90 grados. Entonces vamos a ubicar 2,3, que estaría por aquí. Estaría por aquí 2,3, 1, 2,3, 1, 2 y 3. Y vamos a ubicar a menos 2,2, menos 1, menos 2, que estaría aquí. Entonces, usted va a unir esos dos puntos. Vamos a unirlo, cambiar de color. Entonces, vamos a unir esos dos puntos. ¿Listo? Y se da cuenta que la recta está por allá volando. Entonces, ¿qué debe hacer cuando eso pase? Debe extender la recta hasta que se intersecte con el eje X. Recordemos que siempre hay que ponerle nombres a los ejes, eje X y eje Y. Y ahora sí, encontramos que el ángulo de inclinación de la recta, a ver, voy a escoger otro color. Listo. Que el ángulo voy a extender, entonces miren aquí. ¿Listo? El ángulo de inclinación de la recta es menor que 90. En este caso es 14 grados. Y con esto hemos terminado. Espero les vaya muy bien resolviendo la tarea. Gracias.